Mi tesis lleva por nombre la mediación como una política social para fortalecer la cultura de paz, ¿no? A través de específicamente esta metodología, sabemos que los métodos para transformar pacíficamente los conflictos son muy variados. La Organización de Naciones Unidas reconoce hasta 18 métodos. En México, pues, los más conocidos: negociación, mediación, conciliación. Yo me enfoco más en la mediación por considerar que es el método más idóneo para el fortalecimiento y práctica de valores de la cultura de paz. He estado trabajando a través de la justicia alternativa como una vía de pacificación social, y actualmente estamos trabajando en estrategias sociales que ayuden al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030, que es el objetivo enfocado hacia la paz, el fortalecimiento institucional. Entonces, actualmente, ahorita estamos en ese proyecto, donde como estrategias sociales podemos encontrar muchas que se pueden aplicar. Estamos trabajando en el impulso y fortalecimiento de la mediación, la práctica y enseñanza de la no violencia, a través también de horizontes formativos como la educación en y para el conflicto, la educación para la paz, educación para el desarrollo sostenible, educación en derechos humanos, toda una gama de estrategias que tienen un pináculo o un punto de inflexión muy importante, que es la necesidad que las universidades cuenten con centros de investigación para la paz. Eso va a ayudar a que se impacte en ámbitos como disminución de la violencia directa, estructural, cultural, o disminución de índices de pobreza, trabajar por la equidad de género. Es decir, la paz nos da ese panorama de poder impactar en muchas áreas de trabajo. Con el ámbito de la paz sucede algo muy paradójico. Es un concepto que la gran mayoría de nosotros reconocemos como tal, pero cuando comenzamos a profundizar en el ámbito de la paz, nos damos cuenta que nuestra perspectiva de la misma es muy limitada, es hasta cierto punto intangible, y se nos enseña como un estado ideal. Pero cuando hablamos de un estado ideal, podemos caer en el punto que es hasta cierto punto utópico. Entonces, la perspectiva de las generaciones anteriores, de la nuestra, estamos formados con esa visión de paz, donde que la visión o la paz la vemos como algo lejano, algo que no nos corresponde a nosotros, le corresponde más a las autoridades. Pero todos los días hacemos paz y no se nos ha educado de esa manera. Y es muy padre ver cómo desde la formación inicial los niños y niñas, los educandos, lo ven como algo tan natural. Pues que ¿por qué no hablamos? ¿No? Esa es la clave, llegar a ese nivel, llegar a la familia como institución socializadora tan importante. Pero para llegar ahí, la clave está en introducir en la educación. Y hay un investigador, Johan Galtung, que nos dice que al menos la violencia se compone de 3 tipos de violencia. Y pone un triángulo. Dice la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia directa es visible, podemos observarla en golpes, en asesinatos, en insultos. Es fácil identificar víctima y agresor. Pero la violencia estructural es invisible. Podemos fácilmente identificar a lo mejor a las víctimas, pero no sabemos quién es el agresor. Por ejemplo, la pobreza. Podemos reconocer la pobreza, pero ¿quién es el responsable de que 12 millones de mexicanos vivan en extrema pobreza? Entonces, eso es donde tenemos que trabajar. Si normalizamos la violencia pasa a ser parte de la estructura social y con el tiempo parte de nuestra cultura. Para romper ese círculo vicioso, pues tenemos que hacer acciones de paz directa, que sean visibles, que formen parte de la estructura social, para que con el transcurso del tiempo tengamos una cultura de paz. Pero llega un momento, sobre todo en el mundo occidental, donde los estados comenzaron a monopolizar la administración o la impartición de justicia. Es decir,
Ahora yo creo los organismos, yo creo la estructura y así es como se va a tramitar. Son muchos años, son muchos siglos que ha estado funcionando de esta manera. No digo que no sea correcta, ha ayudado en su momento a tener un control social, pero dejamos toda esa experiencia que en todas las comunidades, en todas las civilizaciones encontramos en la cultura el uso del diálogo. Entonces, cuando se monopolizó la administración de justicia, se comenzó a colapsar la justicia. La justicia cada vez se hizo más lenta por los procesos muy formales. Entonces, fue cuando la propia inercia dice, necesitamos hacer un cambio, y comienza a surgir los juicios orales. Le da más rapidez, más transparencia, pero también necesitamos volver a utilizar las prácticas de antaño, que podemos reconocer como la mediación. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, para el sistema judicial, que ya no va a haber tantos asuntos en el sistema. Va a ser la justicia más rápida, enfocada a lo que realmente pueda conducir. Entonces, una cosa no quita la otra. Por eso, la normativa nacional lo reconoce como mecanismos alternativos de solución de controversias. Ya ahorita, pues esto debe considerar ir cambiando. Ya no son alternativos, ya son complementarios al sistema judicial. Y la forma donde a mí me gusta reconocerlos como métodos para transformar pacíficamente nuestros conflictos. Y eso le da una connotación totalmente diferente, ya no como algo mecanizado, sino como toda una metodología diseñada con cierta lógica, buscando la verdad, donde transformamos visiones, perspectivas, dinámicas, ¿sí?, que finalmente impactan de manera positiva en el manejo de nuestros conflictos.